no. Ahí está. Y pues, ¿quién es Century Global? Century Global es una empresa que tiene 25 años de estar acá en Guatemala, es una empresa guatemalteca y pues tiene la representación y la distribución de diferentes farmacéuticos. Específicamente tiene un amplio portafolio de productos y servicios, tiene hemoderivados, tiene la línea de nutrición clínica de Fresenius Kabi, analgésicos, anestésicos, terapia antialérgica, antibióticos, terapia respiratoria, pero también tiene un servicio domiciliar que es UNUTAC, que hace posible la nutrición parenteral y enteral en casa, y tiene una unidad de mezclas inteligentes en donde nosotros podemos producir la nutrición parenteral individualizada. Aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, y es el video que está ahí. Les presento un poco de qué es Century. Creo que lo estamos compartiendo sonido. Porque son valientes. A quienes más nos necesitan, a quienes luchan y confían cada día. Estamos unidos a quienes cuidan, acompañan y aman. A quienes necesitan sentirse seguros. No se rinden porque son valientes. Estamos unidos a quienes curan el cuerpo y el alma. Los que protegen, que apoyan y soportan. Innovando con conocimiento, experiencia y compromiso. Desafíos con los guantes bien puestos, convencidos de que unidos somos fuertes y de que vale la pena trabajar por la esperanza, por la salud y la vida. Podemos estar escuchando, no están interrumpiendo la otra. Grupo Century, unidos contigo por la salud y la vida. Bueno, pues eso es Century Global. Su esencia es servirle a los pacientes y por eso es que estamos acá para poderles dar a conocer nuestros productos y nuestros servicios y también un poquito de actualización sobre la nutrición parenteral en el paciente geriátrico. Entonces, en Century Global nosotros decimos que marcamos tendencia porque manejamos la línea de Fresenius Kabi, pero específicamente tenemos las nutriciones parenterales listas para usar de Fresenius Kabi, que es Moscaviven. Es una nueva nutrición parenteral que tiene un 15% de omega 3, tiene aporte de taurina, que se vuelve un aminoácido condicionalmente esencial en pacientes que tienen nutrición parenteral a largo plazo y tiene un aporte de zinc. También tenemos las nutriciones parenterales de nuestra planta de producción Unimix. Es la única planta acá en Guatemala en donde producimos las nutriciones parenterales en una dosificadora 100% automatizada. Nosotros dosificamos tanto los macronutrientes como los micronutrientes, mientras que las dosificadoras que hay en el país solo dosifican macronutrientes. Entonces, esto nos permite ser únicos en el mercado acá en Guatemala y nosotros producimos una nutrición parenteral en 6 minutos en promedio. Mientras que manualmente en un hospital nacional se duran hasta 20, 25 minutos en preparar una nutrición parenteral.
Tenemos componentes nutricionales de Fresenius Kabi, por ejemplo, los aminoácidos, los lípidos, que se los vendemos a nivel institucional al Ministerio de Salud. Tenemos el único módulo de glutamina intravenosa que hay en el mundo y elementos traza. Pero también tenemos una línea renal, específicamente ketosteril, que es un alfa-cetoanálogo de aminoácidos que nos ayuda a preservar la función renal de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Todo esto nos permite tener el servicio domiciliar de nutrición parenteral y enteral. Entonces, con las nutriciones parenterales listas para usar, pues tenemos 4 aportes, 2 de vía central, 2 de vía periférica. Ahí tenemos unos trípticos que ustedes pueden revisar para poder conocer un poquito más el producto. De las nutriciones parenterales magistrales, pues producimos tanto para neonatos, para adultos, pacientes críticos o pacientes con requerimientos especiales. Los componentes nutricionales, pues los que pueden ver ahí, que son aminoácidos, lípidos, elementos traza. Y la nutrición renal, como les mencionaba, los alfa-cetoanálogos de aminoácidos, el ketosteril, que es la molécula original de alfa-cetoanálogos y que hoy en día pues ya estamos promoviendo la nutrición parenteral intradialítica. Entonces, pues ya entramos de lleno al tema por el cual ustedes están acá presentes. Perdón, solo voy a regresar aquí. Que es el soporte nutricional parenteral en el paciente geriátrico. Antes de empezar el tema, pues vamos a revisar un poquito de cuál es la situación nutricional hospitalaria de Latinoamérica, y este es un estudio que se realizó en el 2016, el ENOLA. No sé si ustedes han leído sobre esto. ¿No? Pues en este estudio, básicamente, el objetivo era determinar la frecuencia de malnutrición en hospitales de Latinoamérica y estimar su asociación de mortalidad y estancia hospitalaria. Es un estudio observacional y un estudio analítico. Tomaron una muestra de 7.973 pacientes y tomaron de base la evaluación global subjetiva, que la evaluación global subjetiva prácticamente evalúa el índice de masa corporal del paciente, la reducción de ingesta de la última semana, también la pérdida de peso y la gravedad de la enfermedad, tomando en cuenta también los valores de albúmina sérica que estaba en la papeleta del paciente. Dentro de los resultados alcanzados, pues vieron que el 11% de los pacientes que estaban hospitalizados en los primeros 3 días tenían malnutrición severa, el 35% tenían malnutrición moderada y la mayoría de los pacientes tenían una albúmina sérica menos de 2 gramos. Entonces, pues sabemos que en nuestros hospitales nacionales hay muchos pacientes que están aquí, ¿verdad? Que probablemente no han sido tamizados, no han sido evaluados por nutrición y que pasan incluso una semana sin soporte nutricional. Por lo tanto, pues es importante que nos volvamos ahí sí que proactivos, que nos acerquemos un poquito y que sí busquemos la ayuda de nutrición para que puedan dar el soporte, puedan hacer un tamizaje, un diagnóstico adecuado para poder abordar a los pacientes y evaluar el riesgo. ¿Qué temática vamos a abordar? Vamos a hablar un poquito acerca de la nutrición parenteral, los objetivos que tiene la nutrición parenteral, indicaciones de la nutrición parenteral y ya entramos de lleno sobre la actualización de las nutriciones parenterales en el paciente geriátrico. Entonces sabemos que existen 2 opciones, ¿verdad? La nutrición enteral, que es la más fisiológica, pero es cuando el paciente pues tiene el tracto gastrointestinal funcional. Solo se toma en cuenta cuando la vía oral pues no es posible. Si la vía enteral no es posible porque el paciente tiene el tracto gastrointestinal no funcional, pues nos vamos a la nutrición parenteral. Sabemos que esta es la más fisiológica y esta es la primera opción que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando el paciente no ingiere nada por medio de la vía oral. ¿Pero qué es la nutrición parenteral? Pues sabemos que la nutrición parenteral pues es
el aporte de soluciones intravenosas en donde podemos aportar tanto macros como micronutrientes, y esto se sugiere cuando la vía oral o enteral no es posible o es insuficiente específicamente. Sabemos que la nutrición parenteral pues es completa porque tiene los macronutrientes, los micronutrientes, tiene proteínas, carbohidratos, grasas, ¿verdad? Tiene los multivitamínicos o los MBI, que lamentablemente acá pues están agotados en Guatemala, pero también tenemos elementos traza y por lo tanto podemos hacer una nutrición completa en el paciente. Sabemos que hay dos vías de administración, que están la nutrición parenteral periférica y la nutrición parenteral central. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la osmolaridad. Aspen y Espen puso un punto de corte de 900 miliosmoles. 900 menor a 900 miliosmoles es una vía periférica y mayor a 900 miliosmoles es una vía central, ¿verdad? Cuando es una vía periférica, pues es un gran volumen, una baja concentración, y la desventaja de una vía periférica es que tiene un bajo aporte de proteína. O sea, en algún momento nosotros nos vamos a quedar cortos del aporte de proteína porque pues no logramos cubrir el 100% de los requerimientos con una vía periférica. Es por eso que Aspen y Espen recomienda que una vía periférica debe ser a corto plazo. Nos dice que de 7 a 14 días máximo debemos de optar por una vía periférica. Nosotros, como por el servicio domiciliar que tenemos, sí tenemos el punto de corte de 7 días. Si es menos de 7 días, sugerimos una vía periférica. Si es más de 7 días, sugerimos una vía central, porque sabemos que es a largo plazo. Si van teniendo dudas o comentarios, por favor, sin pena, lo pueden ir realizando. Yo creo que sí hay espacios todavía. Sí hay. ¿Qué guías manejamos usualmente? Pues nos basamos en Aspen, en Espen, SEMPE, las guías canadienses y también la Sociedad Médica de Cuidados Críticos para poder hacer todos los protocolos, para poder hacer el manejo adecuado de los pacientes. Pero, pues, para que yo no hable todo al momento, pues quiero que participen y me apoyen indicando cuál es el objetivo de la nutrición parenteral. ¿Por qué ustedes pondrían una nutrición parenteral en un paciente que no puede ingerir por vía oral o enteral? Para asegurarnos que no va a perder peso. Eso es una de las principales cosas que es de las cosas que uno ve. Correcto. Que esté acabado, la pérdida de peso es hasta las sí. Pues sería una pérdida de peso, Buenísimo, muchas gracias, doctora. Y efectivamente, pues los objetivos, en primer lugar, es proporcionar la cantidad y calidad de sustancias nutritivas en el paciente, es decir, cubrir sus requerimientos nutricionales en el paciente. También, pues, mantener un balance tanto hídrico como nitrogenado en el paciente. Sabemos que cuando el paciente está en ayuno, ¿qué es lo que primero se va consumiendo para tener energía? El músculo, ¿verdad? Ahí sí que el glucógeno se va absorbiendo, ahí es donde el paciente va generando también una deuda calórica y es por eso que el paciente va perdiendo masa muscular. Pero si tenemos el soporte adecuado de nutrición parenteral, pues vamos a mantener la masa muscular en el paciente. Pero ¿cuándo es requerida la nutrición parenteral? ¿Quién me ayuda? Disfagias severas. Disfagias severas, ¿qué más? Sí. Muy bien. Pero básicamente, cuando el tracto digestivo es disfuncional, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la nutrición enteral no es tolerada y cuando la nutrición enteral o bien la oral es insuficiente. Muchas veces pasamos haciendo visita médica y le preguntamos al paciente si está tolerando la nutrición parenteral, o la enteral, perdón. Si está tolerando el ponche, la fórmula, y el paciente nos puede decir sí,
no tengo ni diarrea, no tengo ni vómitos, no tengo ningún problema ni distensión abdominal. Pero es importante también preguntarle cuánto está ingiriendo. Preguntarle a enfermería, mire, ¿se está tomando toda la fórmula nutricional? Porque, pues, nosotros podemos creer que está ingiriendo todo, pero si no, el paciente está generando una deuda calórica. Y definitivamente ahí es donde debemos de complementar el soporte nutricional en los pacientes. Pero también puede ser requerida una nutrición parenteral. Pase adelante, doctor. Allá en el espacio. Sí. Es requerida una nutrición parenteral por la alteración en absorción de nutrientes. También cuando hay necesidad de reposo gastrointestinal, pues definitivamente debemos de optar por una nutrición parenteral, pero también cuando el paciente tiene aumentadas las necesidades nutricionales. Y acá es un punto muy importante, por ejemplo, un paciente quemado. Un paciente quemado muchas veces puede requerir hasta 3.500 calorías, 4.000 calorías, y pues por vía oral no es posible que el paciente ingiera toda esa cantidad de nutrientes, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos optar por una nutrición parenteral complementaria. Acá podemos visualizar ejemplos de patologías por alteración en absorción de nutrientes y podemos ver cirugía mayor del tubo digestivo, resección intestinal, enfermedad inflamatoria aguda descompensada, enteritis por radiación, diarrea grave, vómitos intratables, lirio intestinal y obstrucción intestinal. Por necesidad de reposo gastrointestinal, pues es muy parecida a la alteración de absorción de nutrientes, pero mencionamos la cirugía mayor del tubo digestivo, resección intestinal, enfermedad inflamatoria aguda intestinal, hilo intestinal y hemorragia digestiva alta. Y aumento de las necesidades nutricionales. Podemos mencionar la pancreatitis aguda, pacientes críticos, grandes quemados y los pacientes oncológicos. También es importante cuando nosotros vamos a iniciar una terapia nutricional, es importante preguntarnos, ¿en esta patología o en este paciente está contraindicada la nutrición enteral? Si no está contraindicada, seguimos con la nutrición enteral porque es lo más fisiológico, ¿verdad? Es donde el paciente pues está en funcionamiento con su tracto gastrointestinal, pero acá es donde tenemos que asegurarnos que la nutrición enteral está cubriendo más del 60% de sus requerimientos nutricionales, porque si no está cubriendo más del 60%, las guías internacionales nos recomiendan optar por una nutrición parenteral complementaria. Es decir, si por vía enteral el paciente está ingiriendo 50%, el 50% lo demos por una nutrición parenteral complementaria para evitar la deuda calórica y el deterioro de la masa muscular. Ahora, si el paciente tiene contraindicada la nutrición enteral, nos vamos definitivamente por una nutrición parenteral total. Pero acá es donde muchas veces tenemos duda si le damos por una vía central o por una vía periférica. Y esta guía nos dice que si el tiempo estimado es menor a 7 días, nos vamos por una vía periférica. Si es más de 7 días, nos vamos por una vía central. Tenemos que preguntarnos si el paciente tiene un alto estrés metabólico, pues definitivamente nos vamos por una vía central. Si el paciente tiene intolerancia hídrica, nos vamos por una vía central. ¿Por qué? Porque una vía central tiene menos volumen y más aporte de nutrientes. Entonces, esa sería la opción. Con desnutrición grave, ¿qué vía ustedes le pondrían? ¿Periférica o central? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué más? Más aporte calórico, proteico. ¿Qué más? El tiempo estimado, porque definitivamente la desnutrición no se va a curar en 7 días, ¿verdad? Es para largo plazo. Entonces, por esas dos razones, principalmente debe ser una vía central. Y pues si definitivamente el paciente pues ya tiene una vía central, nos vamos de una vez por una vía con un aporte central.
Definitivamente la nutrición parenteral periférica puede ser una opción temprana de soporte nutricional en el paciente, ¿verdad? Porque sabemos que es rápida, la podemos hacer incluso en el domicilio del paciente, no necesita verificación radiológica, entonces podríamos optar por una vía periférica para poder iniciar el tratamiento nutricional temprano. Pero pues ya coordinamos, ya vemos la colocación del catéter y pues ya optamos posterior a eso. Y bueno, ya que vimos las generalidades y los conceptos básicos de la nutrición parenteral, ya vamos a ingresar a la actualización en la terapia nutricional parenteral en el paciente geriátrico. Vamos a iniciar con las guías ESPEN de nutrición parenteral en el paciente geriátrico. Esta es del 2009, pero nos da recomendaciones especiales. Nos dice que la osmolaridad de la nutrición parenteral periférica en un paciente geriátrico no debe ser mayor a 850 miliosmoles por litro. ¿Por qué? Porque sabemos que las venitas de estos pacientes pues ya están delgaditas, ya no soportan una alta osmolaridad y pues recordemos que el punto de corte es de 900 miliosmoles, ¿verdad? También nos dice que la nutrición parenteral periférica en conjunto con la nutrición enteral pueden ejercer o pueden brindar un soporte nutricional de mayor eficacia y éxito. ¿Por qué? Porque si el paciente no está cubriendo sus requerimientos nutricionales por vía enteral, vamos a complementar y asegurar con la vía parenteral. Este estudio es del 2021 y habla y revisa y sí que la malnutrición en los pacientes adultos. Y nos indica que la malnutrición se asocia a consecuencias graves debido a la disminución de la capacidad regenerativa que tienen estos pacientes. También nos dice que la desnutrición en general tiene serias complicaciones en los pacientes como resultado clínico, específicamente en los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, que tienen traumatismos o que tienen ciertas enfermedades, y que la desnutrición se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad tanto en enfermedades agudas como en crónicas. Sabemos que en el paciente geriátrico pues puede haber malnutrición relacionada a la enfermedad, pero malnutrición también relacionada a la edad. La malnutrición relacionada a la enfermedad pues nosotros la podemos prevenir como tal, haciendo un tamizaje adecuado, interviniendo con un soporte nutricional y pues esta definitivamente nos puede llevar a una rápida atrofia del músculo esquelético en el paciente. Cuando es relacionada a la edad, pues sabemos que la pérdida de masa corporal, pues definitivamente es lenta, pero progresiva. Y ahí es donde empiezan a haber cambios, ¿verdad? Que se pierde músculo, pero se va aumentando la masa grasa como tal. Entonces, pues el impacto de la desnutrición en la vejez nos lleva al catabolismo proteico relacionado a la desnutrición, que nos lleva a un deterioro inmunológico. También a la dificultad de la cicatrización de las heridas y recuperación de tejidos, a la pérdida de la masa mineral ósea y también al bajo rendimiento físico, a la pérdida de la anatomía y el deterioro de la calidad. Es por eso que es importante implementar acciones terapéuticas, pero sobre todo de diagnóstico en nuestros pacientes. Dice que el papel de la desnutrición en síndromes geriátricos nos lleva, número 1, a la sarcopenia. Sabemos que la sarcopenia, pues es la pérdida de la masa muscular en el paciente, ¿verdad? Pero también nos lleva a tener en muchos pacientes la obesidad sarcopénica. Que la obesidad sarcopénica es que el paciente tiene baja masa muscular, pero alta masa grasa. Entonces es muy preocupante porque nos lleva a tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares. También, además de la sarcopenia, pues el paciente puede presentar fragilidad y fatiga. Cuando tenemos fragilidad, pues
La fragilidad lo conduce específicamente a la pérdida de peso involuntaria que pueda tener el paciente y definitivamente esto va a tener un deterioro en la calidad de vida del mismo. Y la fatiga, pues sabemos que está relacionada con la disfuncionalidad mitocondrial, específicamente con la edad, que la desnutrición es un modulador de la fatiga. Y todo esto pues nos afecta la calidad de vida en nuestros pacientes. Vamos a ver qué criterios podemos tomar en cuenta para el diagnóstico de la desnutrición en el paciente geriátrico. Número 1 es la pérdida de peso y es importante que cuando el paciente llegue, pues indaguemos cómo ha estado el peso en el paciente en los últimos 6 meses o bien en los 6 meses, perdón. Si es más del 5% o si es más del 10%, pues es preocupante y es una señal de alerta que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene un bajo índice corporal, pues tenemos que tomar en cuenta que si tiene menos de 70 años, pues tenemos que verificar que no tenga menos de 20 kilogramos por metro cuadrado. Si tiene más de 70 años, tenemos que asegurarnos que no tenga menos de 22 kilogramos por metro cuadrado. Sabemos que el índice de masa corporal pues ya no se utiliza como tal para diagnosticar al paciente, pero sí nos puede determinar un riesgo que pueda tener el paciente como tal. El otro punto a analizar es la masa muscular reducida y es importante valorar 2 criterios etiológicos. Número 1, la ingesta reducida de alimentos y número 2, la afección gastrointestinal que afecta negativamente la absorción de alimentos e inflamación. Entonces, en la ingesta de alimentos tenemos que indagar, hacer un recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo de alimentos y ver si el paciente ha disminuido la ingesta en menos del 50% de sus requerimientos nutricionales, pues es una señal de alerta. Y cualquier reducción durante más de 2 semanas, pues es una señal de alerta y donde debemos de implementar ciertas acciones. ¿Alguna duda por el momento? ¿O algún comentario? ESPEN en el 2022 publicó esta guía en donde aborda la nutrición y la hidratación en los pacientes geriátricos. Y vamos a hablar un poquito de ello, vamos a revisar. Nos dice que la nutrición parenteral es un procedimiento terapéutico seguro y eficaz para administrar tanto los macronutrientes y los micronutrientes en el organismo, ya sea por vía periférica o por vía central. También nos dice que está indicado para aquellos pacientes que necesitan un soporte intravenoso, porque ya sea que la vía oral o la enteral no es posible, ¿verdad? O que está contraindicada. Ah, sí. Pero ahorita para regresar. Ajá. Ahí está. Ese es el otro. Ahí está, gracias, doctor. También nos dice que la edad per se no es una razón para excluir a los pacientes de nutrición parenteral, porque muchas veces pensamos que un paciente geriátrico pues no debe ser candidato de nutrición parenteral, sino que al contrario nos dice que la nutrición parenteral es un método factible y exitoso para manejo tanto hospitalario como a nivel domiciliar. Y ahí pues yo puedo garantizarles que a nivel domiciliar le va muy bien a un paciente porque no solo tiene el soporte nutricional en el domicilio, sino que está dentro del núcleo con la familia, ¿verdad? Y pues tienen una terapia ahí sí que no solo médica, sino que también una terapia emocional. También cuando está indicada la nutrición parenteral, pues debe de iniciarse inmediatamente por el riesgo de la pérdida de la independencia en estos pacientes y para evitar la pérdida específicamente de la masa muscular, lo que hablábamos anteriormente. Se está rebelde. Ahí está. Bueno, ¿qué criterios de indicación de las nutriciones parenterales podemos tomar? Que las cuales son iguales a sujetos de mediana edad.
Número 1, pacientes mayores que enfrenten un periodo de inanición más de 3 días. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar cuál es la vía más recomendable para poder darle el soporte nutricional al paciente. Nos dice también que cuando la nutrición oral o enteral es imposible o es insuficiente en un periodo de 7 a 10 días. Ahí es donde debemos de analizarlo. Y cuando la ingesta calórica sea menor del 50% de sus requerimientos nutricionales en una semana. Acá vamos a ver las indicaciones de nutrición parenteral y nos dice para aquellos pacientes mayores con imposible ingesta oral o enteral durante más de 3 días, cuando la nutrición enteral o la oral aporta la mitad de los requerimientos nutricionales en una semana, pues ahí es donde deberíamos de optar por una nutrición parenteral complementaria. Y la implementación, ¿cómo la recomiendan acá? Nos dicen que la nutrición parenteral debe considerarse en un tratamiento médico y debe utilizarse si existe posibilidad de mejora o mantenimiento del estado y la calidad de vida del paciente. Si los pacientes geriátricos no deben de recibir sedación farmacológica o restricciones físicas para hacer posible la nutrición parenteral, sabemos que esto es un poco complicado cuando son pacientes adultos que están un poquito inconscientes, ¿verdad? Que pues a veces se opta por eso. Pero también nos dice que en pacientes con desnutrición se debe iniciar inmediatamente y se debe de ir evolucionando en los primeros 3 días, es decir, no darle el 100% de sus requerimientos nutricionales el primer día, sino que podemos empezar con un 50% del aporte el primer día, el 70% de aporte nutricional el segundo día y complementar en el tercer día el 100% de sus requerimientos nutricionales. Porque si damos el aporte completo en un paciente que tuvo inanición por mucho tiempo, sabemos que el paciente puede tener el síndrome de realimentación. Entonces es muy importante ir evolucionando gradualmente en estos pacientes y diariamente hacer un monitoreo específicamente de fosfato, magnesio, potasio y tiamina para asegurarnos de que pues el paciente esté en los niveles adecuados y si no, pues darle un aporte para poder evitar esa deficiencia. Esta guía nos da recomendaciones de aporte de energía específicamente en los pacientes geriátricos y nos dice que en un paciente geriátrico podemos darle un aporte de 30 kilocalorías por kilo. También nos hace ver que en pacientes sanos y enfermos pues podemos hacer mediciones de gasto energético en reposo y dar un aporte de 20 kilocalorías por kilo como mínimo. Con respecto al aporte de proteína, pues en adultos mayores sanos podemos darle un aporte de 1 a 1.2 gramos por kilo de proteína. En casos de enfermedades agudas o crónicas, podemos darle un aporte de 1.2 a 1.5 gramos por kilo. Y en caso de enfermedad grave o desnutrición, podemos darle un aporte incluso hasta 2 gramos por kilo día. ¿Alguna pregunta con estos puntos? ¿No? Acá pues, queremos presentarles una breve reflexión que hizo el doctor Mario Ignacio Perman, que fue expresidente de la Asociación de Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral y expresidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. Él nos decía que la disminución de la proteína corporal y sus consecuencias funcionales son los principales factores patogénicos de la peor evolución clínica y pronóstico de los pacientes con desnutrición calórico-proteica. Entonces es muy importante analizar, ¿verdad?, que todos nuestros pacientes deberían de tener un tamizaje nutricional, ser evaluados nutricionalmente para poder evaluar el riesgo y evitar el deterioro en estos pacientes. Y pues muchas veces mantenemos a nuestros pacientes con un desglosado del 5% para darle algo de calorías. Pero si nosotros tenemos a un paciente solo con un dextrosado, miren cómo está su balance nitrogenado. ¿Será que está positivo o está negativo? Está negativo.
Pero el cuerpo es tan agradecido que cuando nosotros empezamos a darle un aporte de dextrosa más aminoácidos, ¿cómo se vuelve el balance en el paciente? Positivo. Entonces es muy importante evitar estas terapias de un dextrosado al 5% por 2, por 5, por 10 días en un paciente, ¿verdad? Porque definitivamente va a perder masa muscular. Y si damos un dextrosado al 5%, pues definitivamente nuestro paciente va a estar bien nutrido, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante evitar que los hospitales se vuelvan closets de pacientes desnutridos, pacientes esqueléticos. Esta imagen la tomamos del doctor Matos, que es un intensivista panameño, ¿verdad? Y ahí sí que le tomamos copia porque es la verdad, ¿verdad? Muchas veces pasamos con un dextrosado al 5%. La buena nueva, pues es que hay nuevas alternativas de nutrición parenteral. Hoy en día, pues tenemos las nutriciones parenterales magistrales, que son las individualizadas, que pues definitivamente van a cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales del paciente. Pero también tenemos las nutriciones parenterales listas para usar, que se adecúan bastante a nuestra población, ¿verdad? Y que las podemos individualizar como tal. Aspen, pues recomienda que las nutriciones parenterales listas para usar se pueden usar perfectamente en aquellos lugares donde es infrecuente la nutrición parenteral total, en hospitales y en nutrición domiciliaria, ¿verdad? Entonces, es posible utilizar las nutriciones parenterales listas para usar. Y pues les presento la nueva nutrición parenteral lista para usar de Fresenius. Antes se llamaba Caviven, ahora se llama Smooth Caviven, pero es por la modificación de los lípidos que se hicieron, que tienen lípidos de cuarta generación. La Caviven tenía lípidos 100% soya, que sabemos que la soya era o es inflamatoria como tal y que a largo plazo generaba toxicidad hepática. Ahora, con los lípidos de cuarta generación, evitamos la toxicidad hepática y modulamos la inflamación con ese 15% de omega 3, que es aceite puro de pescado. Pues las nutriciones parenterales listas para usar se definen como productos listos para uso en nutrición parenteral. Estas mezclas pueden tener los macronutrientes y los micronutrientes con un aporte de electrolitos basales, pero están sin aporte de vitaminas y sin aporte de minerales. La ventaja es que se le puede adicionar a la bolsa de la nutrición parenteral y es por eso que se puede individualizar como tal. ¿Qué ventajas hay si yo utilizo una nutrición parenteral lista para usar? Que está listo para nutrir. Yo no tengo que hacer un cálculo tan específico, no tengo que esperar que una planta de producción me la produzca, sino que ya solo me la entregan. Que tienen un tiempo de vida de 2 años, que disminuye el tiempo de respuesta, que tiene una estabilidad clínica y física por 24 horas a 25 grados centígrados, que reducen los costos y que ahorra tiempo del personal definitivamente porque ya están listas para usar. Con las nutriciones parenterales magistrales, pues estas son elaboradas con materias primas con beneficios terapéuticos únicos, específicamente el Smooth Lipid, que les mencionaba que es un lípido de cuarta generación. Tenemos la opción de Dipeptiven, que es la vitamina intravenosa única en el mercado. Tenemos aminoácidos sin electrolitos que nos ayuda a individualizar de mejor manera la nutrición parenteral. Y tenemos elementos traza para poder dar un aporte seguro también a los pacientes y cubrir sus requerimientos. Y pues acá les muestro las nutriciones parenterales magistrales que nosotros producimos. Todas van con su respectiva etiqueta, llevan un filtro de 1.2 micras, se traslada a los hospitales o a los domicilios del paciente con una hielera asegurando la cadena de frío y pues estamos a su disposición. Y ya para finalizar, pues les presentamos un Immunitab, que es la unidad de terapia domiciliar que hace posible la nutrición parenteral y enteral en casa. Incorpora recursos técnicos, equipo de alta tecnología de infusión y contribuye a la calidad de vida del paciente. Básicamente con Unitab nosotros hacemos esto. Llevamos la bomba de infusión, el atril, la nutrición parenteral que ustedes prescriban, el set de infusión
llega una enfermera profesional a hacer la conexión del paciente, capacita en el uso de la bomba y ya deja en funcionamiento el equipo. Si el paciente no tiene personal de enfermería a cargo, la enfermera puede llegar todos los días a hacer la conexión de la nutrición parenteral para poder asegurar la técnica estéril que es tan importante en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, pues con esto finalizo. Muchas gracias. No sé si tienen dudas o comentarios. Nada. Así como se hacen en las endoscopías gástricas, que se hacen firmar algo antes del examen, antes de ponerle ese, ¿no tienen alguna hoja para que el paciente autorice que se la ponga? Sí, tenemos un documento de descargo de responsabilidades, ¿verdad? Porque definitivamente también nosotros llegamos al domicilio del paciente, dejamos en funcionamiento todo, aseguramos la técnica estéril, pero nos retiramos. Entonces también aseguramos de que pues cualquier cosa que pase dentro del domicilio, que toque en la vía sin guantes estériles o pase lo que pase, pues nosotros también descargamos responsabilidades y pedimos la autorización también. Una última, ¿el precio por día? El precio por día con la bomba de infusión, el atril y la primera conexión, 1,500 quetzales diarios. Ajá. A veces manejamos ofertas. Por ejemplo, ahorita tenemos en oferta la 1,600 kilocalorías central a 1,105 quetzales. Y tenemos una vía periférica, un aporte de vía periférica, la de 1,000 kilocalorías a 1,250. Pero en general, el precio normal es de 1,500 diarios, que es bastante accesible comparado con un hospital, ¿verdad? Porque a veces en los hospitales pues cuestan hasta 3,000 quetzales las bolsas de nutrición parenteral. Una última, muy preguntante. No, no tenga pena, la orden. Pero como el paciente es pediátrico, la mayoría tienen polifarmacia, tienen múltiples patologías. ¿Hay alguna evaluación previa por un internista? Porque me imagino que ha de ser un equipo el que se está incluido ahí, la nutricionista, el internista, para que el paciente esté hemodinámicamente estable y ponerle a no empeorar al ponerle Sí. No, nosotros prácticamente cumplimos prescripción, ¿verdad? Lógicamente sí aseguramos de que sea un médico tratante el que prescriba o una nutricionista con un médico, ¿verdad? Como dice usted, porque definitivamente no podemos intervenir por conflictos de interés también con nosotros como tratantes. Entonces, sí tiene que haber un médico y una nutricionista en el juego para nosotros poder proceder por seguridad y por ética. Y también siempre aseguramos que el paciente pues tenga sus resultados de laboratorio, ¿verdad? Por lo mínimo función renal, función hepática, para poder asegurar de que todo esté bien. Sí, doctor. Sobre la individualización. En el tema de la magistral sí podríamos ahí intervenir porque las nutriciones parenterales listas para usar pues ya vienen estándar y ahí ya no la podemos individualizar tanto, pero con las nutriciones parenterales magistrales pues ahí ya nosotros sí podemos apoyar en producir una nutrición parenteral específica para esos casos. Sí. Totalmente, sí. Y la ventaja de los aminoácidos que nosotros tenemos es que sin electrolitos también, ¿verdad? Porque ya hay soluciones de aminoácidos con electrolitos, pero en el paciente renal, pues definitivamente se necesita una individualización por los electrolitos, básicamente. ¿Alguna otra duda? ¿No? También pues manejamos las nutriciones enterales en casa. Nosotros de momento pues no tenemos suplementos nutricionales, pero sí tenemos las bombas de infusión enteral. Entonces pues por la compra de las bolsas vacías, nosotros damos la bomba de infusión, el atril, y la llevamos al domicilio del paciente, capacitamos en uso de la bomba y ya nos retiramos. Es una bombita de 600 gramos. Que fue hecha específicamente para paciente oncológico y es súper práctica, intuitiva y segura, que los pacientes, una vez los capacitamos, ya no nos vuelven a llamar hasta que ya entregan la bombita. Entonces tenemos también la opción de apoyarles con soporte integral.
A la orden. Ay, se me la recacho. Gracias. ¿No tenían dudas ahí? Fíjese que eso es lo que le estoy tratando de ver ahorita. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la siguiente charla, cada tercer martes de cada mes. Muy amables. Muchas gracias.